Mosca de las alas manchadas, capacitación a productores patagónicos. El SENASA brinda capacitaciones a productores patagónicos para prevenir la dispersión de la mosca de alas manchadas. Esto es una plaga que afecta a las frutafinas, causando gran daño a la producción. Wilson Edwards, SENASA Patagonia Norte. Drosophila Suzuki es una mosquita, también conocida como la mosca de las alas manchadas, porque los machos tienen justamente tienen sus alas que están manchadas y es fácil reconocerlas de esa forma. Y es una mosquita que ataca principalmente todo lo que son las frutas finas. ¿Cuáles son las frutas finas? Cerezas, frambuesa, frutilla, guindo, casís, mora, rosa mosqueta. ¿Puede atacar otras frutas? Sí, puede atacar otras frutas que estén en estado de descomposición. Por ejemplo, una manzana que esté en el piso, una pera que esté en el piso. Son también plausibles de que sean atacadas por este tipo de plaga. Nosotros no trabajamos solos, estamos trabajando en forma codo a codo con el INTA, con el CONICET, con los municipios, porque una de las principales herramientas es la prevención y la información y la capacitación de los productores. ¿Por qué la capacitación? Porque los productores van a poder o deben poder determinar cuál es el grado de ataque que tienen en sus propios huertos o en sus propias producciones, con lo cual hemos estado desarrollando, por ejemplo, este año en Villa Langostura, capacitaciones con unos 15 productores. En Pilolil hemos también estado dando una charla donde participaron chicos de la Escuela Agrotécnica, donde participaban los padres, que son todos productores, pequeños productores, que se ven afectados por este tipo de plaga. Es fundamental que estos pequeños productores adopten el conocimiento y sepan a qué se van a enfrentar y cómo hay que enfrentarlo. Si usted es productor y usted ve que tiene algún tipo de problemas con este tipo de plagas, por favor, le solicitamos que se acerque a cualquier oficina de SENASA, que es la más cercana a su producción o a su chacra. Así le podemos brindar la mayor cantidad de información posible. Rosario, un cinturón a medida. Se destaca la actividad de las personas dedicadas a la horticultura. María Cristina Mondino, de la agencia Arroyo Seca del INTA Oliveros, nos cuenta la importancia tanto económica como social de esta actividad en el área del cinturón hortícola de Rosario. La escuchamos. Estamos localizados en el cinturón hortícola de Rosario, específicamente en una quinta de un productor de la zona más cercana a la ciudad. La actividad hortícola es una actividad de gran importancia, no solo económica, sino social. Hay gran cantidad de personas involucradas en la producción, no solo en la producción primaria, sino después en todas las etapas de la cadena. En Rosario tenemos 2 mercados concentradores, donde la mayoría de la producción de la zona se comercializa a través de esos mercados, y después hay otras formas de comercialización también, pero los 2 mercados son muy importantes en lo que es la comercialización. En el año 2021, a través de un proyecto local de INTA, tuvimos la oportunidad de rehacer un censo que veníamos haciendo hacía muchísimos años. Aproximadamente cada 5 años hacíamos ese censo del cinturón. Según el censo, nosotros tenemos 205 productores en el cinturón de Rosario, y esos 205 productores totalizan aproximadamente unas 3.000 hectáreas de producción hortícola. Hay más de 40 cultivos que se hacen en la zona. Los más importantes, el primer cultivo en importancia por superficie es papa, y después están, no exactamente en este orden, pero está choclo, espinaca, acelga, perejil. También se clasificó en cultivos que tenían destino para fresco y destino para industria. Nosotros tenemos una zona dentro del cinturón, que es la zona más sur del cinturón, donde son explotaciones más grandes y se hacen más cultivos de papa y cultivos para industria. Por eso la mayor superficie de esos cultivos, como es choclo, como es espinaca, como es perejil, son cultivos que se hacen con destino a la industria. En la zona tenemos industria del congelado, industria del deshidratado y industria del enlatado.
Entonces, muchos de los cultivos se hacen con esos 3 destinos. Yo antes decía de la importancia social que tiene esta actividad, porque según el censo, nosotros tenemos más de 900 personas involucradas directamente en la producción primaria. Después a eso, bueno, después relevamos en el censo que un 14% son mujeres de esas 900 y pico de personas, y a eso hay que sumarle toda la mano de obra de las posteriores eslabones de la cadena, ¿no? Los 930 creo que son personas, son directamente en la producción primaria, y eso después, a medida que avanzan los eslabones de la cadena, se va sumando más mano de obra. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando todo de la etapa productiva, pero después viene la etapa de la poscosecha, que es después la poscosecha y que llega hasta la comercialización. Una de las cosas que hemos notado en el censo, que también hemos relevado, es el tema de cadena de frío, y el frío tanto en el establecimiento, lo dividimos en frío en el establecimiento y frío en el transporte. Lamentablemente los porcentajes de productores que cuentan con esa tecnología es muy baja. Solo un 15% de los productores tienen frío en el establecimiento y un 12% en el transporte. Eso es un punto fundamental que por ahí excede al productor, digamos, porque ya es una cuestión económica que a veces no puede acceder, pero es un punto fundamental que el productor debería mejorar para que su poscosecha sea más larga. Tenemos un punto débil en lo que es la falta de frío en esta cadena, y que el frío mejoraría mucho, o sea, disminuiría mucho las pérdidas post cosecha. Vamos a hablar de encefalomielitis, justamente, la encefalomielitis equina, y por supuesto la prevención de esta enfermedad. Vamos a hablar con el veterinario Jorge Genut, que ya lo tenemos en comunicación. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a Infofederal. Fabián y Patricia te saludan. Hola, sí, buen día. Gracias por recibirme. No, por favor, gracias a vos. Bueno, doctor, un gusto recibirlo aquí en Infofederal por Telemax. Está saliendo para todo el país, en vivo y en directo, de norte a sur, de este a oeste. Bueno, la pregunta es, el año pasado anduvimos mucho con este tema de la encefalomielitis equina, una palabra que no sé por qué, pero me cuesta un montón. Y hablando con profesionales como usted, por ejemplo, veterinarios y demás, me decían que, bueno, la vacunación estaba, pero había dejado de ser obligatoria. Ese fue uno de los factores para que, bueno, se produzca, no digo el desastre, pero sí un lío bastante importante el año pasado. Mire, fundamentalmente, la vacuna era obligatoria y el SENASA la suspende, ¿no es cierto?, la obligatoriedad, y pasa a ser optativa. El virus que se produjo el año pasado y también parte de este año, el virus o el virusero, es un virus importante, y entonces la única protección que tenemos es la vacunación, ¿no es cierto? Entonces de ahí la importancia de insistir con la vacunación, y sobre todo que es una enfermedad que la transmiten los mosquitos. Los mosquitos que normalmente pican un caballo de los seres humanos, aparte de picar, llevan ese virus que está localizado en reservorios en la naturaleza, como son las aves y los roedores. Entonces el mosquito, cuando pica al ave, se lleva el virus, y después pica a un hombre o un caballo, a un hombre o una mujer, ¿no? Pica o a un caballo y ahí transmite la enfermedad. Y la única manera de proteger al caballo es con la vacunación, por eso tanta insistencia con la vacunación. Claro. Bueno, preguntarte, Jorge, porque también había como varias variantes, cepas, ¿no? Estaba la del este, la del oeste, decían que la más terrible por ahí en su momento era la venezolana. Bueno, ¿cuáles de estas cepas tuvimos aquí en la Argentina? Y bueno, ¿cómo están preparados todos aquellos propietarios de equinos para lo que se viene? Claro, bueno, la que tuvimos en Argentina fue la este y la oeste, y la oeste se repitió desde noviembre hasta abril, ¿no es cierto? La venezolana es exótica en nuestro país y afortunadamente no la tenemos. Entonces las vacunas que normalmente se aplican en la República Argentina tienen las dos cepas, o sea, tienen anticuerpos para las dos cepas, el este y el oeste. Entonces de ahí la importancia de proteger a los animales con las vacunas, ¿no? Está bien, usted hablaba de que la vacuna, si bien había dejado de ser obligatorio vacunar, ¿no? Hoy, ¿cómo está eso? ¿Se cambió eso o seguimos igual?
Es decir, a partir de la epidemia del año pasado, Exacto. Se crea una situación de emergencia nacional y la vacunación se hace obligatoria. Desde noviembre del año pasado, o desde diciembre o enero, creo que la decretaron obligatoria, hasta ahora. Entonces, en estos momentos la vacunación es obligatoria e inclusive es una vacuna que protege. Y es una cosa que todo dueño de caballo tendría que tener sus animales vacunados, porque uno los tiene suelto en el campo, suelto en algún lugar o en box, y la posibilidad de que lo pique un mosquito y ese mosquito transmita el virus es fundamental. Y entonces la única manera más efectiva de protegerlo es con la vacunación. Bien. Bueno, consultarte si vos en tu caso particular pudiste ver o atender a algunos de estos equinos que tenían encefalomielitis, por ahí recordar un poquito, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas que llegan a tener como para que los propietarios puedan llegar a identificarlos, ¿no? Yo me recibí en el año 77, entonces he visto siempre casos de caballos, distintos casos. Ahora, cuando sufren de encefalomielitis es un caso, una cantidad de sintomatología o de signología, para decirlo de esa manera, tremendo para quien está acostumbrado aún de ver caballos sufriendo. Lo que genera el virus con un periodo de incubación de 1 a 3 semanas, inclusive antes también, es una inflamación de la parte del sistema nervioso central y de la médula. Por eso el nombre es difícil de encefalomielitis, porque inflama el encéfalo, o sea, el cerebro y toda su vía nerviosa y la médula. Y entonces, hay caballos que cursan con una sintomatología ligera, pero hay otros que se ven sumamente afectados, altera el normal comportamiento del caballo, le produce fiebre, le produce postración, le produce movimientos involuntarios. Entonces es una cosa verdaderamente horrible para ver un caballo con encefalomielitis. Y entonces uno queda con que la única manera de protegerlo, si bien se recomiendan los repelentes, pero yo entiendo como veterinario de tantos años que uno no va a estar poniendo repelentes en el campo. Entonces la única manera es con una buena vacunación, y también que si ahora, por ejemplo, los oyentes nos escuchan ahora y dicen, tengo que vacunar mi caballo, tienen que pensar que desde el momento de la vacunación hasta que la vacuna hace efecto pasan por lo menos 12, 14 días, entonces en ese momento el caballo no está protegido, por más que lo vacunemos hoy. Por eso la importancia de la vacunación a partir del mes de septiembre, o sea, del mes anterior. Pero siempre es bueno vacunar, porque el año pasado hubo casos hasta abril casi. Claro. Entonces siempre es bueno vacunar para tener su caballo protegido, ¿no? La vacuna está vigente, digo, porque, todas las enfermedades o virus van, usted me lo va a decir mucho mejor que yo, obviamente, o lo va a decir bien, yo no. Digo, van mutando y adquiriendo defensas. En el caso de la vacuna que se está aplicando, ¿sigue siendo eficiente? Sí, la vacuna sigue siendo eficiente. O sea, nosotros partamos que una vacuna produce una eficiencia del 85-90%. No es el 100, ¿no es cierto? Cualquier tipo de vacuna. Pero en este caso no hay una mutación del virus, como puede suceder en las enfermedades respiratorias. Entonces, la vacuna es la única manera de tener al caballo protegido. Y lo que no sabemos tampoco, suponemos que el virus está en la naturaleza, ¿no es cierto?, en esos reservorios que son las aves, y reservorios sería, como quien dice, es el banco de virus. El banco virus de virus está en las aves y en los roedores. Entonces, el SENASA no ha hecho una estabulación de cuánto virus hay en la naturaleza, pero suponemos que hay importante cantidad de virus, y el virus en la transmisión está relacionado con las épocas de primavera y de verano por la cantidad de mosquitos, que son los transmisores. Pican al ave y después pican al caballo. Lo único que a veces uno dice, ¿el caballo está enfermo, puede transmitir otros caballos? No, el caballo se considera terminal, o sea que ahí termina, y no hay una transmisión de caballo a caballo. Entonces la transmisión siempre es mediada por un insecto, mediada por un mosquito que lleva ese virus que obtuvo de las aves, y ese es el que lo transmite. Y acuérdense también de que
puede picar a un caballo, pero también puede picar a un ser humano, ¿no? Claro. Jorge, bueno, pensando, ¿no?, en la vacunación, ¿no?, pero ¿cuáles acciones por ahí uno piensa desde, por supuesto, la medicina veterinaria, seguramente charlando con algunos colegas, cuáles le parecen las acciones necesarias para poder combatir esta enfermedad, más allá de la vacunación, por supuesto? Pero ¿qué acciones por ahí no fueron tomadas en cuenta antes que ahora podrían implementarse? A mí me hubiese gustado que obtener un poco más de presencia viral. Es decir, presencia viral significa hacer pruebas en los insectos y en los reservorios para saber si ellos tienen el virus. Entonces me hubiese gustado que la autoridad sanitaria hubiese hecho un control más estricto de la presencia y la circulación del virus. Entonces es una manera también de avisar, cuidado que el virus está circulando, protejan a sus caballos. Ahora, las dos protecciones serían el repelente, que les digo que es sumamente difícil, y si nosotros pensamos en una enfermedad como el dengue, que no tenemos que poner repelente, nos ponemos un tiempo, transpiramos y el repelente ya deja de tener efecto, se diluye, entonces es complicado en los animales, entonces nos queda nada más que la vacunación, y afortunadamente la vacunación es efectiva, entonces nos queda nada más que esa posibilidad. Ahora, ¿cómo se hace ese estudio en los reservorios? Usted está hablando de roedores, más que nada, bueno, ratones de campo, imagino, ¿no? Exacto, liebres, ratones de campo, todo eso, es decir, que esos tomando, uno captura un posible reservorio, lo captura y lo investiga. Y lo mismo pasa con los mosquitos. Ahora, es una cosa complicada. Fíjense inclusive que si uno lo relaciona con aftosa, está bien que es una enfermedad más importante desde el punto de vista de cantidad de animales que afecta, todo lo demás, pero la autoridad sanitaria dice no hay circulación viral. Entonces, esa palabra de no hay circulación viral con encefalomielitis no lo sabemos, lo suponemos que hay circulación viral, y la manera que podamos saber si hubo circulación o no va a ser el transcurrir de los meses y ver si hay una cantidad más grande de afectados. Ahora, cuando afecta en noviembre del año pasado y en parte del principio de este año, encontró una población equina que no tenía una cantidad de vacunas puestas en su cuerpo, entonces lo afectó seriamente. Por eso esa cantidad de brotes que hubo en todo el país distribuido son pocas las provincias que se salvaron, y entonces estuvo distribuido por todo el país. Y es una enfermedad, ya les digo, que se distribuye o que afecta fundamentalmente en primavera y verano. Doctor, bueno, hemos visto imágenes de animales inclusive golpeándose la cabeza muy triste, y animales que, bueno, que lamentablemente murieron, ¿no?, por causa de esto. Exacto, exacto. Es horrible ver un animal afectado en encefalomielitis, es horrible. Está bien. Pregunto, bueno, por ahí los dueños de ARA, los que tienen caballos poleros, o los que tienen alguna tropilla, o los que están en algún stud, siguieron vacunando, algunos, no todos, pero hay mucha tropilla por ahí, en montes, en zona del delta, en distintos lugares, vastas regiones de nuestra geografía, de la Argentina, donde proliferan los mosquitos, y por ahí esos caballos no fueron vacunados, o aquel que tiene uno para andar en el campo, o tiene 3 o 4 nada más. Me parece que esos fueron los más afectados. El resto por ahí estaban un poquito más cubiertos porque había más conciencia en lo que tiene que ver con esta enfermedad, ¿no? Con este virus. Sí, yo creo que indiscutiblemente es así, ¿no? Los lugares donde hay una mayor protección desde el punto de vista sanitaria estuvieron más protegidos, y los animales imagínense que era las últimas grandes brotes de encefalomielitis hasta el de noviembre y este año, principio de este año, no hubo brotes importantes. El importante fue el del año pasado y este año, ¿no es cierto? Entonces, ahí encontró una población que, como usted dice, quizá uno vacuna a un caballo porque es el que mueve, y el resto no lo vacuna. Ahora, el resto también pueden ser afectados de la misma manera como el caballo que se mueve. Totalmente. Es decir, el mosquito va a estar dando vuelta, y entonces va a picar tanto al que se mueve como al que no se mueve. Entonces, un poco para evitar esos brotes, no nos queda nada más que pensar en una vacunación efectiva.
Y recordarles a la gente que cuando uno vacuna hoy, que la vacuna ejerce su acción recién a la semana o 2 semanas de inyectada. Entonces hay que prever todo con mayor interioridad, ¿no? Me queda una sola preguntita. Esto pasó en la Argentina. ¿En países vecinos tienen conocimiento de que haya pasado también, como por ejemplo Brasil, que tenemos la frontera ahí? En el sur, Uruguay. En el sur de Brasil se conoce que hubo algunos casos, en Paraguay se conoce que hubo casos, en Uruguay creo que también hubo casos. O sea, ustedes piensen que hay aves migratorias. Claro. Si el ave es el reservorio, el ave es migratoria, o los roedores, digamos, de Misiones no conocen lo que es el pasaporte para poder pasar a otro país, entonces pasan. Entonces, si son reservorios, la posibilidad de transmisión es manifiesta. Bueno, Jorge, nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta comunicación y bueno, por contarnos también cómo poder prevenir, por supuesto. Y algo que me quedó ahí que quería consultar era cuando se mueven los animales. A ver, el certificado se pide, ¿no? El certificado de vacuna se pide o tendría que pedirse por lo menos. Exactamente. Me río porque esa es una de las condiciones número 1. Y vuelvo a las tosas, ¿no es cierto? Vuelvo a las tosas. Cuando el animal se vacuna contra las tosas, para moverlo se requiere el certificado. Exacto. Y el certificado se controla. Entonces, es lo mismo que nosotros tengamos una norma para manejar y decir por acá no se puede conducir. Si no se controla la norma, después se transgrede. Entonces, la vacunación es obligatoria y para trasladarse un animal tendría que trasladarse con el certificado de aplicación de la vacuna a tiempo. Claro, de esa manera también, eso también es prevención, por supuesto. Bueno, Jorge, exactamente. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por esta comunicación, por estar presente aquí en la mañana de Info Federal. Bueno, muchas gracias a ustedes también, que la pasen bien y saludos a todos sus oyentes. Bueno, gracias, muy amable. Bien, el médico... Marcha de la campaña de trigo. El ingeniero Juan Pablo Iole hace una recopilación de la marcha de la campaña triguera y también aventuras sobre la próxima campaña gruesa. Mediados de septiembre estamos enfrente de lo que es la campaña de trigo de este año, una campaña que se caracterizó por tener un poco de agua al comienzo, si bien los perfiles no estaban del todo llenos, eso entusiasmó bastante a que muchos productores decidan sobre el final en la siembra del cultivo de precipitaciones que aparecieron de manera muy aislada, ya saliendo de la etapa de macollaje, ingresando en lo que es encañazón, que es cuando empiezan los mayores requerimientos ahora de agua y nutrientes. Así que dependiendo de la zona y las precipitaciones donde cayeron, ¿no? Esas precipitaciones tan esperadas, es que el estado del cultivo es mejor o peor. Todos los cultivos habían tenido muy buena implantación por ese agua en la siembra, con lo cual teníamos un potencial de rendimiento bastante interesante en cuanto a la cantidad de macollos, pero bueno, en función de esta disminución en el estado hídrico de la mayoría de los cultivos, en algunas zonas, principalmente a medida que nos vamos yendo más para el sur de Córdoba o metiéndonos adentro de la provincia, ya se reabsorbieron parte de esos macollos potenciales que había y ya está eligiendo con cuántas espigas va a llegar el cultivo. O sea que el estado es bueno todavía en lo que es más el sudeste, cerca de la provincia de Santa Fe, donde cayeron hace una semana y media entre 20 y 30 milímetros y empieza a estar un poco más perjudicado a medida que nos continentalizamos y nos metemos adentro de la provincia. El estado todavía es reservado para la mayoría de los trigos en la zona, va a depender mucho si tenemos o no precipitaciones en lo que queda de septiembre y si alguna helada molesta nos agarra ahí más cerca de septiembre, fines de septiembre, octubre. En cuanto a lo que es la implantación de maíz, sigue más o menos el mismo escenario y el mismo mapa. En los lugares donde tuvimos precipitaciones se pudo comenzar la siembra de maíz, teniendo en cuenta siempre, como decimos, la temperatura del suelo, principalmente en los primeros centímetros. Las condiciones eran muy buenas, ahora el suelo en muchos lugares se nos está enfriando, con lo cual el estado del avance de la siembra de maíz está detenido, o sea, no debemos llevar ni sembrado ni el 10% de lo que es la superficie de primera y lo que sí va a sembrar porque estaba en condiciones ya se sembró. Ahora, como decimos siempre, bien en el sudeste, a medida que te arrimas un poco para el lado de la provincia de Santa Fe,
en esa zona entre Corral de Busto y Chañar Ladeado hubo lugares donde las precipitaciones alcanzaron los 30 milímetros y donde todavía se está terminando de sembrar ese primer pulso de lo que es la siembra de primera. En cuanto a lo que esperamos de soja, esperamos un incremento en la superficie, principalmente por lo que pasó con chicharrita en maíz, así que las condiciones para que se largue la fecha de siembra de soja todavía faltan. Las condiciones de humedad, como siempre, en algunos lotes, los de mayores cobertura y que tuvieron mayores precipitaciones, están mejor, y en el resto un poco más complicado. Con la particularidad de ser una campaña en la cual hubo muchos problemas con las semillas, así que muchos de los productores estuvieron atentos a esta situación y ya han hecho los cambios respectivos de siembra y han logrado conseguir los grupos de madurez para su escenario productivo en particular, depende en cada lugar de la provincia en el que estemos. En base a lo que dicen los pronósticos, es que muchos de los productores no se lanzaron con lo que es la siembra. Si bien muchos por ahí tenían con estos 5, 10 o hasta 20 milímetros algo de humedad para poder sembrar, todos sabían que iban a necesitar una progresión de lluvias para la correcta implantación del cultivo, principalmente en esos lugares donde el perfil está muy deteriorado. En función de los pronósticos, muchos productores ya han decidido pasar lo que es la siembra de maíz a fines de septiembre, primeros días de octubre, donde no solo van a esperar alguna precipitación, sino también que aumente la temperatura en el suelo y de paso todavía estar más atento a lo que van indicando los mapas de alarma de plaga, ¿no? En función de eso es que se han manejado con el pronóstico. Un pronóstico que no es muy bueno para lo que es la zona. Hay muchos pronósticos ahora de mediano y larga que están diciendo que podemos llegar a tener un diciembre complicado. Esto afectaría más que nada al maíz, porque si bien sabemos que el maíz depende mucho del agua útil al momento de la siembra, en soja ya dependemos mucho de las precipitaciones durante el ciclo del cultivo. O sea que es una alerta y una preocupación más para los que deciden hacer maíz, en este caso temprano, que para los que tienen pensado hacer soja. Y es una preocupación neta y real para todos los cultivos que están implantados y sembrados con trigo en la zona, porque sabemos que ahora en septiembre empezamos a tener unas amplitudes térmicas muy interesantes en nuestra zona, donde podemos llegar a tener días de hasta 25 o 30 grados y noches muy cerca de la helada. Si eso no va acompañado de una humedad en el perfil, eso empieza a deteriorar el estado del cultivo y sigue atentando contra ese potencial de rendimiento. Nos despedimos nosotros, Fabián. Recuerden que pueden seguir en la pantalla de Telemax. Mañana va a ser otro día. Nos vemos.